Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos, una nueva tarde en DTV, el periodismo en el Congreso. Y como ustedes saben, acá profundizamos todos los temas que pasan por el Congreso de la Nación. Ni más ni menos. Sí, a cargo de nuestros especialistas periodistas parlamentarios que escriben en general o hablan o se hacen ver en los principales medios del país. Están acá todos juntitos para poder comprender los temas que en otro lugar por ahí es muy al pasar. Bueno, aquí intentamos saber de qué van los proyectos de ley, cómo se van organizando y sobre todo cuando hay comisión y sesión. Es nuestra tarea informar, difundir y por sobre todas las cosas comprender, ¿no? En eso estamos entonces para saber. Fin de esta semana, una semana en la que hemos tenido de todo, comisiones, sesión, como a nosotros nos gusta. Y ellas son. Hola Meli Jofre, ¿cómo va? Hola Karin, ¿qué tal? Buen viernes. Sí, una semana cargada de novedades porque arrancó intensa con una sesión de más de 20 horas aquí en la Cámara de Diputados donde salieron varias leyes y también ayer sesionó el Senado y tenemos algunos proyectos que hablar que vienen de allá para acá. Así que bueno, fue una intensa actividad, sobre todo porque estas 2 semanas que se vienen ya son la recta final de la campaña hacia las elecciones y bueno, veremos que seguramente no va a haber ahí tanta actividad esos días. Exactamente. Bueno, aunque esa actividad siempre hay, ¿no, Has? Sí. Con los teléfonos que van bien y sobre todo justamente con el tema electoral. ¿Cómo va, Has? ¿Cómo va? Muy bien, sí, tal cual, porque todavía también en plena campaña se van presentando proyectos como tema de campaña ya directamente y como decía Meli, se van a sumar varios proyectos que están tratando de que se empujen rápidamente, que se van a sumar a la discusión del presupuesto que tiene que ser inminente. Ahora el ministro está en Europa, pero cuando venga seguramente ya va a haber fecha para que se presente acá en Diputados. Exactamente, con el presidente de la Nación que también está de viaje en Europa, bueno, viendo de qué manera se consiguen los apoyos para el Fondo Monetario y cuestiones relacionadas con la actividad presidencial. Vamos así a la primera de las entrevistas de la tarde, una tarde especial, muy especial, y ya le damos la bienvenida a la provincia de... Es Entre Ríos, es la entrerriana Leno. ¿Cómo va, diputada Lemos? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo Lena, están ustedes? Lena, Gabriela Lena, gracias, Gus. Te cambié el nombre, Gabriela. Todo bien, no pasa nada. No sabés la emoción que me da cuando aparece así Entre Ríos y aparezco yo. Qué bueno eso, porque ayer hablábamos con Gustavo López, nuevo diputado, que asume por la ciudad en reemplazo de Gabriela Cerruti. Y es un hombre acostumbrado a la función pública desde hace mucho tiempo, pero me dijo algo muy importante. Entré al Congreso, me senté y algo especial sentí. Y después lo dijo al aire también, cuando le pregunté si quería ser diputado el día de mañana, ya formar parte de una lista, y me dijo, sí, es un honor, Karin, es un honor. Y claro, se llama así, Honorable Cámara, pero a veces que se olvida entre tanta cosa y fragor, ¿no, Gabriela? Es un honor, obviamente que es un honor y es un honor representar a tu provincia, a la gente que vive en tu provincia. Lo que pasa es que a veces es tan vapuleada la función del diputado en la sociedad, a veces por producto de malas acciones de los políticos y otro poco por cómo está la sociedad de sensible, pero no deja de ser que, la verdad, que cuando muestran así Entre Ríos y que representa Entre Ríos, a mí me da una cosita de mucho orgullo. Y ya lo creo, sobre todo viniendo del interior de la provincia, que también es otro de los temas que siempre que hablamos con la diputada lo da a conocer, a entender, porque es la mirada de aquellos que no están en las grandes urbes y que se necesita porque el país es grande y bien federal. Gabriela, bueno, pasó la sesión. ¿Te quedaste conforme? Obviamente se votaron leyes muy importantes, pero me gustaría que tomes alguna o algún momento especial que lo haya sido para vos. Me quedé conforme y contenta con la sanción de la ley de etiquetado frontal. Me quedé muy conforme y creo que son esos orgullos de decir, para esto vengo a la Cámara, cuando se pudo sacar la ley de oncopediatría. Bien. No me quedé muy conforme con la ley de personas en situación de calle. Creo que quedó incompleta, la voté.
pero creo que quedó incompleta. Creo que no quedó contemplado claramente en la ley las personas que no están en situación de calle porque no hay calle, pero que están en una situación de muchísima vulnerabilidad y que viven en zonas rurales. Lo habías mencionado. Lo planteé en la... No pudieron hacer la reforma, no pudieron reformarla o no pudiste incluir un artículo porque entiendo que tal vez otros diputados de otras zonas rurales lo hubieran apoyado y mucho. Sí, me apoyaban otros diputados de otras zonas rurales, pero cuando lo planteamos incluir ese artículo, el diputado Yasky no lo aceptó. Me quedé con ese sabor amargo de que teníamos la posibilidad de ser un poco más amplios con esta ley. Igualmente la apoyé y estoy de acuerdo y voté a favor y demás, pero creo que podríamos haber tenido un poquitito más de apertura. Bien, Gabriela. Sí. Diputada. Perdón. No, diputada, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. Le quería consultar porque falta muy poquito para la elección y hubo un acto muy importante para el radicalismo, el radicalazo en Ferro. ¿Qué significa que para ustedes? No pude estar presente, me tuve que volver a mi provincia. Estaba invitada para ir y la verdad que lamenté no haber estado. Para nosotros significa, siempre que hay un acto radical que tiene esa mística del bombo, la bandera, el estar todos juntos es lindo, nos llena de muchísimo orgullo, pero además creo que después de las elecciones hay un resurgir del radicalismo y que está bueno que podamos hacer estos actos y poder crecer un poco más y sentir con el pecho, con mucho orgullo, decir que pertenecemos a uno de los partidos más antiguos de nuestro país, pero que siempre viene con ganas de renovarse. Y esto no quiere decir que no querramos seguir estando dentro de la coalición electoral de Juntos por el Cambio, pero me parece que tener esta identidad y poder demostrarla, que no somos tan pocos y que no estamos tan devaluados, inclusive hasta dentro de nuestra coalición, es una cuestión más que importante. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofré la saluda. Quería consultarla porque, bueno, tuvimos una sesión con muchos temas, usted mencionaba con los que estuvo conforme y con los que no, pero consultarle de aquí hasta que termine el año, ¿qué temas considera que tienen que entrar, que sí o sí debatirse y sancionarse en lo que queda de este 2021, además de que sabemos que va a haber un gran tema como es el de presupuesto? Obviamente que el tema del presupuesto es el tema, tenemos que empezar a tratarlo. Bueno, ya está la posibilidad de que venga el ministro a explicar qué va a pasar con nuestro presupuesto y con nuestro plan económico para el año que viene, en una situación de en un país con muchísimos problemas económicos y una inflación que nos está comiendo los salarios. Creo que hay un montón de otros temas que debemos tratar y en esto, todo lo que está pasando en el sur con el problema de los asentamientos de los pueblos originarios es un tema prioritario para tratar en la Cámara. En lo personal, obviamente que siempre le gustaría que uno trate los temas que a uno le gusta y los proyectos que uno presenta. Pero creo que hoy la coyuntura del país nos hace a que nos aboquemos al presupuesto, a que nos aboquemos a todos los temas relacionados a mejorar la situación diaria de los argentinos y a solucionar. Quedó ahí congelada la diputada. Bueno, hablando de presupuesto, ¿no? Que es el gran tema, es lo que se viene y lo que se espera para que salga, porque es verdad que, como lo indica la palabra, es un
una línea que se marca para el año que viene, pero ya se sabe que con respecto a la inflación ya está muy retrasado y con respecto a nuevas modificaciones que han hecho el oficialismo debido a la cantidad de nuevos planes o nuevas iniciativas que tiene el oficialismo para, bueno, gobernar en estas características de país post-pandemia. Por lo tanto, bueno, ahí está la queja de los opositores y los pedidos propios de cada provincia en esta hoja de ruta, lineamiento para el año que viene. Pero sí, bueno, hay tiene, quejas y las vamos a escuchar en comisión. Seguro, siempre tiene agregados, sí, ¿no? Siempre tiene agregados de obras, agregados de ese tipo. Me parece ¿Esos que agregados ahora cuándo llegan? en la comisión, en las comisiones, ahí Heller se lleva una paquete así de pedidos que tiene que ir al Ejecutivo y ver este sí, este no, este bueno. Pero más allá de eso, me parece que esta vez se va a tocar también algunos de los lineamientos generales, ¿no? Sí. Por parte de esta discusión que hay dentro del Frente de Todos respecto al uso de los recursos. Y justamente en esos recursos, diputada, ¿estás ahí? Hola, Gabriela, ahí de vuelta. Perfecto. Sí. No sé qué pasó, pues, se cortó y ahora volví. Acá, y va y viene, vos viste estas cosas de la tecnología y sobre todo... La tecnología. Y los días de calor que está tremendo, no sé si les ha pasado. ¿Se corta la luz en donde estás, en la parte de Entre Ríos? No, no hasta ahora, pero bien, fueron estos días bravos. De mucho calor intenso. Acá sí, en la ciudad se ha cortado, en el AMBA. ¿Cómo? Mucho calor, mucha humedad, mucho mosquito. Claro, ni que hablar. La provincia, bueno, toda Mesopotamia, lógicamente. Consecuencias de la bajante del Paraná llegando el verano. Yo estoy preguntando esto desde hace ya unos meses. El Paraná es del Uruguay. Y el Uruguay, claro. Entre Ríos se llaman y no por nada. ¿Cómo están? ¿Qué verano esperan tener con respecto a esto que ha sucedido histórico? Y la verdad que en cuanto a turismo, eso no va a afectar. La bajante de los ríos afecta en otros ámbitos, pero no en el turismo. Bien. A nosotros el turismo nos afecta cuando hay inundaciones. La verdad que las ciudades que están, las ciudades entrerrianas que están preparadas para el turismo están hermosas. La ciudad de Colón está hermosa. Conozco muy bien Colón. Sí, tenía familia ahí viviendo, así que conozco muy bien. Concepción del Uruguay también. Está linda, bien. He recibido mucha gente, leí los otros días. ¿Villa? Muchísimo. Villa Urquiza, es una ciudad muy linda, un pueblito muy lindo, pegado a Paraná, sobre el río Paraná, las playas del río Paraná. Es, de verdad, un buen lugar. Bien, me gustan que nos den datos de los lugares que no son tan conocidos. Voy a agregar Colón, Victoria. Concordia. Voy a agregar Victoria porque tengo familiares. Victoria, así que mirá. también Victoria. el turismo viene muy bien, justo enfrente de Rosario. Victoria también, La Paz es hermoso, Federación también, con todas las termas. ¿Y crees que en esta movida con el previaje y lógicamente el esfuerzo que hace el Estado en este punto como para darles una enorme empuje a la industria que ha sufrido tanto en la pandemia, se va a mover aún más? ¿Tiene más reservas? ¿Qué pasó el último fin de semana? ¿Esperaban esa cantidad de gente? ¿Superó expectativas? Es como tomar un poco el termómetro, ¿no? Ese fin de semana largo hubo muchísimos turistas en la provincia de Entre Ríos y obviamente que el previaje sirve y incentiva a la gente a salir de vacaciones y a tener opciones dentro de nuestro país porque no puede salir. Nosotros estamos en un lugar donde estamos muy cerca de la frontera, entonces a veces nos quedaba más cerca ir a vacacionar quizás a otro país que al nuestro, ¿no? Claro. O sea, nosotros estamos muy cerca muy cerca del Uruguay, estamos enfrente del Uruguay, estamos donde yo vivo, estamos a 170 kilómetros del cruce del puente con Brasil. Nos queda más cerca, si queremos ir al mar, nos queda más cerca ir a estos dos países que al nuestro, que a las playas nuestras. Pero obviamente que la situación de la pandemia, del problema con las aduanas y la situación económica también hace de que la gente tenga que vacacionar en la Argentina, y está muy bueno que esto pase. Bien. Está muy bueno que esto pase para que se pueda conocer mejor nuestro país y conocer esos pequeños lugares que a veces no se tienen en cuenta y que tenemos una riqueza
turística y sobre todo natural, donde tenemos que hacerlo valer. Diputada, como presidenta de la Comisión de Comercio, esta medida, ¿no?, que tuvo días atrás sobre el congelamiento de los precios, ¿ustedes pudieron transmitir consultas a la Secretaría de Comercio, a Roberto Feletti? Sabemos que mantuvo una reunión con diputados del Frente de Todos, pero no sé si desde la comisión fueron convocados o pudieron hablar con algún miembro del Ejecutivo. No, nosotros no fuimos convocados a esa reunión y citamos a Feletti para que se presente en la Comisión de Comercio. El tema es que para pedir cualquier citación pasa por la presidencia de la Cámara, pero está pedida la citación seguramente después de las elecciones. Tampoco queremos hacer de esto una cuestión eleccionaria, pero los diputados de Juntos por el Cambio tienen un montón de preguntas, de dudas, que solamente él las puede evacuar, y creo que es necesario que se presente. Así que hicimos ya el pedido para la citación de Feletti a la comisión. ¿Qué cuestiones le preguntarían en específico? No, obviamente que esto del control de precios es una medida que nuestro país lamentablemente es cíclico en todas las cuestiones, en todas las medidas económicas y en lo que se presenta para tratar de solucionarlo. No ha funcionado mucho en otras oportunidades lo del control de precios. Creo que hay un montón de inquietudes que tienen que ver con, sobre todo, de cómo se va a evitar el desabastecimiento en este caso, y de que si se hace un control de precios llega a todos lados, porque yo vuelvo a lo mismo. A veces todo se ve desde las grandes ciudades, todo se ve desde Buenos Aires. Nosotros, como siempre digo, en el interior del interior no nos llegan todas estas cosas. No tenemos, la mayoría de los pueblos no tienen las grandes cadenas de supermercados. Claro. Y el control de precios en los almacenes o en las despensas o en los autoservicios que existen en estos lugares, no tenemos la posibilidad de que lleguen, porque no hay, no pasa nada, digamos, no tenemos esa posibilidad que por ahí tienen las ciudades grandes. Y en los pocos supermercados o cadenas que hay, cuando uno va a buscar a las góndolas, no están. Los precios cuidados no están, porque se terminan muy pronto en el interior del país. Y bueno, todas estas cosas me parece que son cosas que hay que hablar. Gabriela, si vamos a hacer un control de precios, que sirva para todos, y si no, buscar otra manera. Cuando decís desabastecimiento es por esta razón. ¿Cuánta responsabilidad le cabe al empresario que manda el producto? Tal vez no el supermercadista, pero sí el proveedor, la fábrica, porque acá hay una mirada muy concreta en este caso. El oficialismo mirando a estas personas mencionadas, como los ulteriores responsables de lo que es el aumento de precios. Mientras que la oposición dice, bueno, sí, avivadas hay y hay que estar atentos, pero esto no ha servido, o sí ha contenido una parte. ¿Cómo se podría hacer mejor? Porque el Estado tiene que estar para regular en épocas delicadas como esta al consumidor. El Estado tiene que estar para regular. Yo no creo en esto de que... El Estado tiene que estar siempre para tratar de que las personas que tienen menos puedan llegar a vivir mejor. Eso no hay dudas. El control tiene que estar en cierta medida. Pero cuando ese control es coercitivo, cuando ese control no tiene un acuerdo, cuando del otro lado endemonizan a los empresarios y ponen a todos en la misma bolsa, tampoco sirve. Porque hablando con muchos empresarios que le ponen el cuerpo al país y que no son grandes fábricas, donde se les está exigiendo que tengan una determinada cantidad de producción, cuando les está faltando muchas veces y tienen faltantes ellos de la misma materia prima, sí. Inclusive muchas veces por las mismas regulaciones del Estado,
todo se hace un poco más difícil de que se pueda llevar adelante de una forma ordenada. Bien. Entonces, creo que no hay que poner a todo el mundo en la misma bolsa, no está bueno crear de santos y demonios, o las cosas no son siempre negras y blancas, y en esto hay un montón de grises que hay que ver, que hay que buscar, que hay que sentarse, que hay que mirar, que hay que dialogar para poder salir adelante, porque si no, eso es una guerra de sos bueno y sos malo, y no siempre es así. Ahora, uno de tus últimos tweets, estoy viendo, diputada, tiene que ver con el proyecto de ley de ficha limpia, que fue uno de los temas que, bueno, acá las chicas lo han mencionado y lo hemos hablado, que salieron, lógicamente, en la sesión como pedido de la oposición para que se trate, sabiendo que más que nada era bastante declarativo y de manifestación, porque no se logró todavía tratar este tema en comisiones o no hubo ese acuerdo del que todos queremos. Pero al mismo tiempo, hoy tenemos a un expresidente, Mauricio Macri, yendo a tribunales para declarar en una causa, y todo es persecución. Todo es persecución. O al menos se tiene esa sensación de que se quejan porque está mal que lo llamen, cuando la justicia está actuando y después se verá qué pasa con ese juez, si lo recusan o tendrán las opiniones que tengan todos. Pero se está actuando conforme a derecho. Pero atrás hay toda una explicación que tanto la vicepresidenta con el lawfare y ahora Macri con los ciudadanos que fueron a apoyarlo y todos estos días hablando. Entonces no queda claro. Están pidiendo que justamente ficha limpia los condenados por delitos de corrupción, en este caso, bueno, es este tema. Pero en otro tema, él está ahora sospechado de haber hecho esa vigilancia en los teléfonos de las familias de Lara San Juan. Pero de todas formas, es un hecho corrupto. Entonces, ¿cómo se entiende, Gabriela? Pues yo comprendo lo que me decís, bueno o malo, pero si hay alguien que tiene que ir a la justicia, vaya, declare como un ciudadano más. Parece que los expresidentes no son ciudadanos más. Da esa sensación, Dipu. Karin, todos tenemos la obligación, sobre todo los funcionarios, de estar a disposición de la justicia. No está mal que se lo cite al expresidente Mauricio Macri. Yo no estoy a favor de que sea persecución o de que no se lo puedan citar. Si no tiene nada para declarar o nada para esconder, tiene todas las armas para que salga el juicio adelante y bien. Lo que llama la atención de esto, solamente lo que llama la atención, es que ante un tema tan sensible, el juez lo haya llamado con tanta premura, sin haber hecho todo este trámite de que pueda hablar. De levantar el secreto presidencial. De levantar el secreto presidencial. Entonces, que estas cosas a los jueces no se les pasa, salvo que estén demasiado apurados. Pero me parece bien que vaya, me parece bien que tenga que declarar, me parece, debemos hacerlo todos. Debemos hacerlo todos. Y sin tanta queja o reclamo, que se entiende. Todo se entiende cuando uno lo analiza desde el lado político. Pero bueno, vayamos a lo más llano. Son ciudadanos como nosotros. Pareciera que realmente no lo son, ¿no? No lo son. Y eso los aleja. Nos aleja. Todos somos iguales ante la ley. Eso quisiéramos todos creer, diputada, realmente. Y sí, y tenemos la confianza en las instituciones que así es. Pero bueno, la historia trae casos que lo alejan a uno de ese pensamiento. ¿Las últimas, chicas? Sí, diputada, Sí. le quería preguntar por un proyecto que presentaron ahora desde Juntos por el Cambio para modificar el uso de los recursos públicos en campaña. ¿Lo presentan ahora por algo que observan en el gobierno de Alberto Fernández o cuál es la idea de este proyecto? Sí, es un proyecto que está presentado por la diputada Carla Carrizo. Y tiene que ver en todo este tiempo de campaña, pero no es nuevo, pasa siempre y pasa lamentablemente en todos los colores políticos, cuando ese uso discriminado, indiscriminado de los recursos del Estado para hacer campaña política, y la falta de control a veces que existen. Y hoy lo estamos viendo de una manera ya obscena.
¿no? En el gobierno nacional. Lo estamos viendo de una manera obscena. La entrega y el regalo de electrodomésticos, de bicicletas, de subsidios, de viajes, de un montón de cosas que llama la atención, y me parece que en algún momento estas cosas hay que regularlas, no importa a quién le toque. No importa a quién le toque. Están mal. Sí, se entiende. Sí, no, diputada, le quería preguntar, hablando un poco de campaña, si bien estamos a 2 semanas de unas elecciones legislativas, es verdad que luego de los resultados seguramente se empezará a mirar hacia 2023, y en ese sentido consultarle cómo se ubica el radicalismo dentro de la provincia de Entre Ríos, dentro de Juntos por el Cambio, con una figura tan importante y destacada como Rogelio Frigerio, que todas las encuestas muestran que va a ser una muy buena elección y podría obviamente perfilarse para candidato a gobernador en 2023. Nosotros en Entre Ríos renovamos 5 bancas, de las cuales 3 que le corresponden a Juntos por el Cambio, y de esas 3, 2 le corresponden a la Unión Cívica Radical. En la lista de candidatos, de los 3 que nosotros volveríamos a renovar, mantenemos el mismo número. 2 le corresponden a la Unión Cívica Radical y 1 le corresponde al PRO. No, por más de que sea quien encabece la lista un candidato del PRO, como es Rogelio Frigerio, nosotros nos sentimos representados dentro de la lista con las 2 personas que siguen, y en realidad de los 5 tenemos 4 radicales y 2 del PRO en la lista, ¿no? Nosotros nos sentimos totalmente representados. Y después, respecto a lo que va a pasar para el 2023 con las candidaturas a gobernador, yo soy muy... y me lo han preguntado y siempre respondo lo mismo. Me parece que a las cosas hay que ir pasándolas de a una, ¿no? De a uno los pasos. Hoy tenemos las elecciones del 14 de noviembre, que son para nosotros importantísimas y tiene que ver con la renovación justamente de la Cámara de Diputados, en el caso nuestro de Entre Ríos, y del Senado de otras provincias, ¿no? Después, para gobernador, tenemos 2 años más que va pasando tan rápido la política en nuestro país y van pasando tantas cosas que me parece que adelantarnos ya a hacer campaña para gobernador o para presidente en un país que está con instituciones tan débiles, no está bueno. Creo que tenemos que ir de paso por paso. Gabriela, por último, ley de humedales. Los otros días hablando con diputados de Corrientes me decías, hay que reformular ese proyecto de ley porque esta provincia entra toda, absolutamente toda, es un gran humedal, toda Mesopotamia lo es, y además de que hay zonas humedales en provincias menos sospechadas, pero en el caso de Mesopotamia, ¿qué pasaría con esta ley con Entre Ríos, así como está, o qué reformas habría que hacerle? Con Entre Ríos pasa casi lo mismo que con la provincia de Corrientes. Nosotros tenemos más de... la mayor parte de nuestra provincia son ríos, riachos y arroyos que nos atraviesan por todos lados. Claro. La ley de humedal es necesaria. Lo que creemos es que, como salió el despacho de esta ley, va a ser, al menos de la Comisión de Ambiente, no es muy posible de que pueda ser operativa. Creo que debería salir con algunas modificaciones. Nosotros tenemos que lograr que en provincias como la nuestra, donde la ganadería y la agricultura son muy importantes, se pueda convivir con la defensa del medio ambiente. Claro. Y no prohibir. Por eso es que creemos que es necesario que salga, pero es necesario también que si sale de esta manera en que salió el despacho de ambiente, vamos a tener una ley que no la vamos a poder cumplir.
Bien, se entiende que estás hablando de actividades productivas, porque la medida, tengo entendido que se llama isomórfica, no quiero meter la pata, pero para establecer qué tierra es un humedal, da una medida que, cavando así nomás en las provincias mesopotámicas, se sabe que lo es, en definitiva. Entonces, pedirían que cambien ese cálculo o que contemplen a esas provincias que están en esa situación para que puedan seguir construyendo caminos, respetando, por supuesto, que funciona bien la Secretaría de Ambiente de la provincia. ¿Cómo es? Porque siempre hablamos de esto cuando hablamos de minería, pero no cuando hablamos de hacer un barrio en, no sé, en una zona selvática o de hacer un camino de impacto ambiental. ¿Se hacen esos estudios? ¿Las ONG protestan? Es muy difícil. Las ONG viven protestando, es muy difícil. La función de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos en una provincia que tiene muy poco presupuesto. Claro. Cuando se estaba tratando hace unos años atrás la ley de fitosanitarios, por el tema de las fumigaciones y de problemas de que se fumigaban áreas donde había escuelas rurales y demás, nos quedamos con un dato que fue alarmante cuando nos dijeron la provincia tiene 2 personas para controlar todas las fumigaciones en toda la provincia. Claro. 2 personas y un solo auto. O sea, si no dotamos a todas, claro, de presupuesto a cada uno de los organismos del Estado para que puedan tener un control y puedan ejercer realmente políticas públicas para defender el ambiente, es muy difícil. Y Gabriel, ¿y con la casa? Se me ocurre preguntar, te sonreí. No, con la casa no hay problema. ¿No? Ahora, es más, tráfico de animales exóticos que generalmente vienen. Hay avances han avanzado últimamente en la provincia algunas especies que no son autóctonas. Y que la verdad están haciendo tenemos algunos problemas con nuestra fauna autóctona y en los parques nacionales, sobre todo en el Parque Nacional del Palmar, en algunas oportunidades autorizan con muchísimos recaudos a la casa para poder un poco mejorar esta situación. Nosotros hemos tenido, en realidad es un poco anecdótico, existía un coto de caza de ciervos cerca de Gualeguaychú. Con una inundación, los ciervos se fueron y se han reproducido de una manera muy importante en la provincia. Es más, han producido inclusive muchos accidentes automovilísticos. Y muchas veces se aparean con nuestro guasuncho, que es un animal más o menos de la misma especie, más pequeño, que está en peligro de extinción. El tema es que en ese apareamiento el guasuncho muere cuando va a parir porque es muy grande su bebé, digamos, para decirlo de una manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente que esto trayendo algunos problemas con nuestra fauna autóctona. Me encanta enterarme de esto. Espérate, lo estoy buscando a ver cómo es. Ah, mira, es como un ciervito, pero más chiquitito. Es un bambito. Claro. Es un pequeño bambito. Es un bambi. Es como un en bambi. Corrientes también hay muchos de esos. Guasuncho, Masama guasovira, se le llama. Se alimenta obviamente de brotecitos y de hongos, frutos. ¿Qué decías, Has? No, que en Corrientes hay muchos de esos también. También de los guasuncho, perdón. Por lo tanto, están controlando ese tipo. Es notable porque uno pensaría, bueno, mismo, a ver, uno piensa en otras partes del mundo lo hacen, en los parques de Sudáfrica lo hacen, cuando el impala está con demasiada reproducción también. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo van? Pero es que el hombre ya desequilibró, por lo tanto ahora tiene que actuar para volver a equilibrar, porque si no, como decías, desaparece esta especie y bueno, pero en fin. Tantas cosas, Gabriela. Sé que te tenés que ir, que tenés compromiso, así que te mando un beso muy grande. Estamos de campaña, ¿viste? Yo sé. ¿A dónde te toca ahora? ¿Estás en Chajarí? ¿Estás en tu casa?
Sí, me estoy yendo a Concordia. Ah, ok. ¿Y te protesta mucho la gente o no te dicen, no te dicen nada? No, ¿sabes qué? No, Bien. La verdad que no. Bien. Hay mucho... Nos reciben bien. Y en Concordia, sobre todo, que es la cuna del peronismo. Sí, muy pobre Concordia. Se ve que tiene los índices más altos. Espérate, que me está hablando. En los altos de pobreza. Sí, bravo. Gabriela, con respecto al tema de equinoterapia, no me olvido, desde donde esté trabajando, seré una portavoz y una difusora del asunto. O sea, es que el tema animal, terminamos hablando de algo de la fauna. Estoy volviendo loco a Yedlin con ese tema. ¿En serio? Muy bien, Senado, que ahora pasa para el Senado. Qué linda. Gracias, diputada. Un placer conocerte. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Hasta luego. Ahí está. Voy despidiendo de a poquito porque es mi último día aquí en Diputados. Después sobre el final del programa vamos a hacer los agradecimientos habituales y demás. Pero es un día especial para mí, por eso lo decía. Nos centramos del Guasuncho, mirá, qué cosa. Sí. Es que hay muchos países, porque es muy grande el nuestro. En Entre y Ríos desigual. Está también el Parque Nacional Predelta, que justo cuento porque fui hace muy poquito. Mira. Divino. Y había unos búhos, yo nunca había visto un búho en vivo, soy muy porteña, disculpen, un búho. Ajá, sí, son grandes. Gigantes, quedé sorprendidísima. Claro. ¿Dónde queda ese parque? Era una lechucita, en Diamante, en Entre Ríos. Bien. Yo había visto alguna vez a una lechucita, una cosa así, pero no un terrible búho. Sí. ¿Lo viste de cerca? ¿Lo pudiste ver bastante de cerca? Sí, ahí estaba arriba del árbol, unos ojos gigantes, aparte de día era. Qué bello. Sí, espectacular. Había 3 en un mismo árbol, así que muy lindo para ir. Bien, gracias, me gusta. Dato. ¿Algún lugar para recomendar acá en el caso de la compañera? Bueno, yo me voy a Chubut ahí con los pingüinos, así que... hablar, por Dios, paisaje más bello. Justamente, no en Chubut, pero Río Negro se está por crear un parque nacional. Mirá, sí, salió una media hablamos sanción de un proyecto de ley de reservas privadas, de poder darles una legitimidad a las reservas naturales privadas, no de privatizar. Uno dice esto y no dije eso, al contrario, claro. de que las que ya están creadas con mucho esfuerzo, bueno, de darles justamente un sostén y hacer un relevamiento, bueno, todo lo que se hace cuando se decide contener también a esos emprendimientos. Sí, ayer se destacaba cuando se dio media sanción a este nuevo parque nacional que es una política de Estado, ¿no? Que perdura en el tiempo. Bien. Una senadora del PRO decía, bueno, así como durante el gobierno anterior nos acompañaron ustedes, le decía, ¿no? Al oficialismo en aprobar 5 parques nacionales nuevos, así también nosotros vamos a apoyar. Bien. Así que... ¿Este qué fue? ¿Ayer? Sí, ayer. Mira, ayer en Senado. ¿Cómo se llama? Islote Lobos. Está Islote en Río Lobos. Negro. En Río Negro. Zona más o menos geográfica. Zona norte, este. Zona este. Claro. Perfecto. Está bueno, muy bien. Después del programa que hemos hecho de naturaleza, a mí habéis hablado, Gustavo, algo de impuestos, y justo yo estaba hablando. No sé si algún tema de las chicas querés que tratemos. Ah, ya viene el diputado Martínez en un momentito, un poquito de paciencia que le tenemos que tener al diputado, una opositora, un oficialista, y así vamos inclinando la balanza y escuchando las distintas voces. Bueno, ahí lo tenemos. Provincia, entonces. Hola, Santa Fe. Hola, diputado, ¿cómo va la vida? ¿Cómo andás vos? Muy buenas tardes. Saludos para todo el equipo. Acá bien, acalorados en Buenos Aires. Tremendo el calorete. Acá también. Ya lo creo, me imagino. ¿Cuánto ahí? En este momento está haciendo 36. Sí, bueno, lo que ayer tuvimos nosotros, ¿no? Más o menos. Hoy está un poco más bajo, pero sí, es fuerte. Y pasa algo en la ciudad que no debería cuando hace tanto calor. Acá se corta la luz cada tanto. ¿Cómo está la infraestructura para soportar el calor en la provincia o en la ciudad ahí donde estás, en la ciudad de Santa Fe? No está viendo nada Rosario, perdón, en este momento, no. Sí, no importa, pero no está viendo ninguna situación específica. Bien. Sí tenemos hace tiempo problemas graves en la provisión de agua en algunos sectores de la ciudad. De hecho, está avanzando el proceso de contratación de lo que se llama el acueducto Gran Rosario, que es un acueducto donde está trabajando el gobierno de la provincia de Santa Fe con el ENOSA, el ente de obras hídricas y saneamiento del gobierno nacional,
y están trabajando juntos en eso, que esperemos poder avanzar y poder terminar de solucionar los problemas de acceso al agua potable en el Gran Rosario, ¿no? Claro, es una obra que provee agua solamente a la ciudad y a alrededores. Imagínate, Rosario tiene una especie de avenida, una mini General Paz que se llama Avenida Circunvalación, Sí. que tiene una diferencia respecto a la General Paz que no marca límites, porque del otro lado de la Avenida Circunvalación sigue siendo la ciudad de Rosario, ¿no? Imagínate una gran circunvalación con agua, ¿no? Ese es más o menos el trabajo. Tratar de tener todo un anillo de transporte de agua que permita la mayor fluidez desde los principales centros de potabilización hacia los lugares que hoy tienen menor presión y que además, quedan más alejados de las plantas. Así que claro, es una obra muy importante, es una obra millonaria, ¿no? Y ojalá que se pueda avanzar para solucionar los problemas del acceso a agua potable en esa zona. ¿En el presupuesto está previsto número para esto? Mirá, si no me equivoco, me agarrás ahí medio improvisado. No hay problema. Pero si no me equivoco, pero creo que lo tengo claro, sí, porque aparte hay un pedazo del financiamiento que es financiamiento ordinario por parte, o sea, financiamiento en pesos por parte de la Nación, y hay otro financiamiento que se requiere contraer deuda, que proviene de financiamiento de organismos internacionales y está incluido en la parte del presupuesto que son los avales para poder tomar deuda para poder hacernos esos recursos. Perfecto. Pero además de todo eso, la obra, el proceso de contratación está en marcha, así que venimos bien. Bien por eso. Hago esta última, ya entran las chicas. Ya es ley, alivio fiscal. El Senado sancionó, votó y esto sí que va a ser un alivio para tantos, ¿no? ¿Qué podemos decir de este proyecto bastante en forma récord en el que se ha trabajado? Bueno, me parece muy importante, en primer lugar, ¿no? Me parece importante también que se haya aprobado rápido en el Senado, tuvo un tránsito obviamente veloz en la Cámara de Diputados. Lo venían trabajando muy bien fuera del ámbito de las comisiones el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que vos sabés perfectamente que fue el principal impulsor del proyecto. Sí, sí. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, Carlos Heller, y también venían dialogando mucho con diputados opositores, el caso del diputado Pastori de la Unión Cívica Radical, y Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, del PRO. Así que, por lo tanto, el lunes cuando estuvimos en la reunión de presupuesto, rápidamente nosotros pudimos avanzar en los consensos necesarios, pudimos aprobar el dictamen por unanimidad y después pudimos también llevarlo al recinto y lograr una aprobación. Lo bueno es que el Senado lo haya tratado con la velocidad con que lo trató y lo haya transformado en ley. Básicamente, te digo, tiene tres grandes ejes este proyecto. Por un lado, una condonación concreta de deudas para entidades sin fines de lucro, micro y pequeñas empresas, personas humanas que son pequeños contribuyentes con deudas inferiores a los 100.000 pesos. Allí directamente hay una condonación de deuda. En segundo lugar, hay una extensión de las moratorias que ya supimos nosotros en dos momentos aprobar. Y en tercer lugar, algo que se viene haciendo una sana costumbre en estos proyectos, que hablar de estos beneficios a cumplidores, ¿no? Entonces, me parece que también es importante que vayamos avanzando en este sentido y creo que va a ser efectivamente un alivio, que el otro día cuando tuvimos la sesión, para mí fue una muy buena sesión porque aprobamos una cantidad de iniciativas que tienen que ver mucho con la vida cotidiana de la gente y eso me parece que es el principal objetivo que tenemos que tener ahora. Bien. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. Bueno, consultarlo. Hola, ¿cómo te va? Bien, después de todo este paquete de proyectos que se votaron, se viene el gran tema que es el presupuesto 2022. Sabemos que no hay fechas todavía estimadas, pero sí preguntarle si finalmente se va a arrancar con la discusión una vez que pasen las elecciones. No me cabe la menor duda que será parte de la agenda parlamentaria después de las elecciones. Ahora, se lo dije el otro día a una colega tuya de diputados, que yo le dije
Que no estemos discutiendo el presupuesto en el ámbito de la Comisión del Presupuesto, eso no significa que el presupuesto no se esté discutiendo. Porque participo informalmente de ámbitos donde en general hay sobre el presupuesto dos miradas. La mirada de las áreas temáticas, ¿no? Yo estoy de vicepresidente de la Comisión de Defensa. He hablado con un montón de diputados sobre los temas que tienen que ver estrictamente con el vínculo del presupuesto con la defensa. Pero también me consta que diputados y diputadas que integran la Comisión de Educación están mirando el presupuesto de esa perspectiva, los de industria de ese lugar, obviamente que los que están en obras públicas lo mismo. Primero, análisis y discusión que hay sobre el presupuesto es por áreas temáticas. Después también la mirada territorial. Los diputados que somos de la provincia de Santa Fe miramos el presupuesto de esa característica, tratamos de ir marcando las situaciones, vemos los déficits. En nuestro caso el gobierno provincial también observa las planillas que están dando vuelta, cómo si hay obras que se están quedando afuera, hay municipios que plantean sus temas, está algo que siempre es recurrente en el debate del presupuesto, la cuestión universitaria, la famosa planilla A del financiamiento universitario. Bueno, o sea, yo creo que aunque no lo estemos tratando en este momento en la Comisión de Presupuesto, hay un debate intenso sobre el contenido del presupuesto para el año 2022, que no me cabe la menor duda que una vez que después de las elecciones empecemos a tratar este tema en el ámbito de la Comisión de Presupuesto, va a acelerar la posibilidad de que pronto lo podamos tener listo para poder tratarlo. Claro, va a llegar más cocinado cuando se trate formalmente. Algo de eso, sí. Y aparte, bueno, no me cabe la menor duda que todos miramos muy de cerca lo que va pasando en el plano básicamente de los vínculos internacionales, financieros de la Argentina. El presidente de la Nación llegó esta mañana a Roma para participar de la cumbre de líderes del G20. Sabemos que nosotros tenemos un tema muy importante para tratar, que es la cuestión de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El presupuesto lo dice claramente. Nosotros partimos en el proyecto de presupuesto de la idea de que vamos a tener algún tipo de acuerdo, porque si tuviéramos que hacer frente el año que viene al pago de la deuda planteado por el programa de financiamiento que hizo Mauricio Macri, nos quedaríamos sin obra pública y sin subsidio, ¿no? Entonces, me parece que hay que mirar muy de cerca todo lo que pase con el Fondo Monetario Internacional. Diputado, respecto al presupuesto, ¿no? Ayer se trató en el Senado en una nueva ley que sube el mínimo no imponible de bienes personales. Bienes personales. Claro. Bueno, primero, ¿qué le parece esa ley? Y si eso también afecta, bueno, imagino que sí, eso es obvio, la recaudación, pero si eso hace que haya que hacer algún otro retoque en el presupuesto. Probablemente, como la ley de alivio fiscal también, ¿no? Si te pones a pensar, el proyecto de la ley de alivio fiscal nace después que el presupuesto se presentó, creo que fue el 17 de septiembre pasado, ¿no? Sí. Creo que, si no me equivoco, es el senador Mayans de Formosa el que está impulsando este proyecto en la Cámara de Senadores, que logró media sanción. Me parece que es importante. Hace tiempo que venimos teniendo cierta tensión en el piso a partir del cual se paga impuesto a los bienes personales. Daría la sensación de que los actuales montos están bastante desfasados. Tengamos en cuenta que nosotros venimos de dos años de fuerte inflación en los dos últimos años de Cambiemos. El año pasado estuvo un poquito menos intensa en la Argentina, y este año de nuevo tenemos un año de inflación bastante alta. Por lo tanto, eso empuja hacia arriba todo. Y si uno tiene un piso pero muy bajo en el pago de impuestos a los bienes personales, muchas cosas que quizás en su momento no significaban mucho, un vehículo, por ejemplo, termina siendo determinante a la hora de que vos pagues o no pagues el impuesto, ¿no? Así que me parece bien que se trabaje en ese sentido, como también me parece bien que pueda haber algún mecanismo de automaticidad en que se vaya elevando ese piso a partir del cual se paga bienes personales. Seguramente este tipo de iniciativas tendrán que pulirse a la hora que nosotros discutamos el presupuesto, y vos sabés que hay un pedazo del presupuesto que específicamente habla sobre lo que se consideran los gastos fiscales, que son estas exenciones, estas modificaciones a los impuestos que disminuyen la recaudación,
pero que en nuestro caso creemos que lo importante que va a generar es que tengamos mayores recursos que se vuelquen al mercado interno. O sea, que pueda haber un traslado del pago de estos impuestos directamente al consumo, tal cual lo hicimos cuando analizamos el impuesto a la ganancia, ¿no? La posibilidad de elevar el piso del impuesto a la ganancia. Así que bueno, me parece que son iniciativas que vale la pena en este momento, que necesitamos muchos recursos volcados a la recuperación económica. Y hoy tal vez uno de los temas en los diarios y en los portales tiene que ver con el dólar, por esta creación de un nuevo sistema para que el extranjero venga, pueda abrirse una cuenta, poner $5.000, algo así. Estoy recién leyéndolo, pero es claro, los periodistas cuentan acá la cantidad de cotizaciones, que hay como 10. Es inaudito, ¿no? Y es más, otro diario directamente puso: el extranjero va a poder vender a 180 el dólar, y vos ahí en la cabeza te hace plum y ya no querés saber más nada. Pero nuestra vida está atada a ese dólar, en el que está lógicamente controladísimo y encepado, podemos decir. ¿Cómo lo ves, Germán, que podamos salir de esta situación con la inflación que tenemos, con tantos dólares, que cuando se hace la ley se hace la trampa y de alguna manera, porque realmente es inquietante el no saber qué va a pasar con nosotros y con las empresas que necesitan esos dólares, que también lo pagan al dólar oficial, para seguir produciendo? Bueno, en general, vos sabés que las empresas que tienen vínculo formal con la moneda extranjera son las que menos sufren estas tensiones que vos estás diciendo. Los problemas, ¿dónde lo tenemos? Y sería necio si te digo que no existen. Primero, tenemos un problema importante porque los argentinos que van a retomar sus viajes al exterior van a gastar en el exterior dólares, y eso significa una salida de dólares, y los extranjeros que vienen a la Argentina en general lo hacen en el mercado informal, y por lo tanto no se termina de traducir esos dólares que ingresan en un real incremento en la cuenta de capital. Sí. Lo que se está intentando, que vos recién describías, es ver si se puede encontrar un mecanismo a partir del cual el turista extranjero pueda volcar esos dólares en un sistema formal que por un lado le permita a él hacerse de los pesos necesarios para sus consumos en el país, y al mismo tiempo permita tener mayor drenaje de divisa extranjera, sí, en lo que es la cuenta capital. ¿Se hizo en algún otro lado? Porque de hecho un periodista, economista conocido, tuiteaba que él va a todas partes del mundo en forma muy irónica, inglés debía ser seguramente, por la acidez de su comentario, que va a los países en los que viaja, se abre cuentas, baja la aplicación. No, pero tal vez se hace, no tengo idea, Germán, si esto es común y cómo es. No, común no son, pero tampoco es común la situación que tenemos con el dólar en la Argentina. Mira, le haría tantísimas preguntas a esa persona que vos comentabas. Sí. Le haría tantísimas preguntas respecto a sus hábitos económicos, que tampoco lo haría si estaría en un país extranjero. Así que prefiero no preguntar. No, mejor no. Prefiero no preguntar. También le preguntaría si los dólares que gasta en el exterior cada vez que viaja los tiene comprado en el sistema formal o los tiene comprado en negro. Y si los tiene comprado en negro, le preguntaría también de dónde saca los pesos en negro para poder comprar dólares en negro. Entonces, si vamos a preguntar, vamos a preguntar todo. Son muchas preguntas, y sabés que a veces la situación te obliga claramente, y ya no estoy hablando de empresarios, a manejar un dólar fuera de la cuestión. Y hace poco vendí, así que no me corro por ese lado porque se pone difícil el tema. Decime, diputado. Bueno, se pone difícil, pero a los que tenemos algún tipo de tarea alrededor de la posibilidad de expresar ideas acerca de esto, podemos ser cualquier cosa menos hipócritas. Está muy bien. Entonces, hay que marcarlo. Cuando se hacen esos comentarios, esto pasa solamente en la Argentina, esto no pasa en ningún lado, bueno, le digo, si vamos a jugar con las reglas eso que es juega cada el país mundo, tiene su... entre comillas,
veamos cómo funciona también nuestra economía. Ahora, ¿sabés qué pasa, Karin? Hay cosas que son reales. Nosotros estamos teniendo, además de la especulación que hay sobre los alimentos, hay una cantidad de situaciones de microespeculaciones que están originadas en el tipo de cambio hoy en la Argentina. Te pongo un caso concreto. Está a un gran ritmo la obra de construcción particular, la pequeña obra particular, inclusive no tan pequeña, algunas obras que son importantes, y nosotros sabemos que estamos teniendo problemas para hacernos de insumos en un montón de obras, y tienen que ver con esto que te dicen. Vos vas al corralón y te dicen, te vendo poco porque no sé qué va a pasar. Directamente te dicen, no hay, fui a buscar un azulejo, no hay. ¿Cómo no hay? Pero no hay. Porque, bueno, claro. Hay otro también que le dicen a los distribuidores nacionales. La semana pasada estuve en San Javier, Reconquista, Malabrigo y Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, y un empresario me decía, me van a vender lo mismo que me venden todos los meses, pero me lo van a entregar por semana. Mira. Y lo voy a pagar por semana. Y me piden que yo lo subdistribuya, o sea, yo lo venda también con esa lógica, para no ni comprar ni vender con un valor de ese material que no tengamos certeza respecto al tema del dólar. O sea, que existe alrededor de esta situación del dólar oficial y de las distintas modalidades de blue o ilegal o como le llames, que existe un traslado de todo eso a la vida cotidiana de los argentinos, no me cabe la menor duda. Sí. Lo que nosotros tenemos que tratar es de ir ordenando esta situación desde el punto de vista del tipo de cambio, sin caer en algo que capaz que si lo rascas un poquito a la persona que antes hablábamos al arranque de esta respuesta, cuando dicen que hay que juntar, necesitamos que el tipo de cambio oficial sea lo más parecido al blue, lo que están queriendo es una devaluación del 100%. Y eso, a todos los que tenemos ingresos vinculados al mercado interno, ingresos fijos en pesos, ese escenario es devastador. Entonces tenemos que ir viendo cómo solucionamos el problema sin provocar saltos bruscos en el tipo de cambio. El año pasado hicieron lo mismo, Guzmán le decía no voy a devaluar, no voy a devaluar, no voy a devaluar, y no devaluó. Digamos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ir tratando de ir ordenando todo eso, lo cual lo primero que te dije, que era la cuestión del Fondo Monetario, es una discusión importante para los argentinos. Hágalo pronto, porque ahí hay confianza en que se va a poder hacer de alguna manera, pero algo tiene que organizarse para que la moneda esta no nos determine nuestra vida, ¿no? Cuando sabemos que está en nuestra vida. Espérate, antes de irme a la pausa, ¿nos aguantás un ratito, diputado, por favor? Porque quiero preguntarte de tus proyectos de acá a fin de año, un par de cosas que has presentado, y de la sesión, por supuesto, y hacer un relevamiento de tu voto y de tus pareceres en la sesión con los temas importantes que se han votado. ¿Nos aguanta Santa Fe un ratito? Te espero. Muchas gracias, Germán. A la pausa, volvemos enseguida. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo están? Esto es Todo Cultura.
Este proyecto de ley busca que se declare que se instituya el Día Nacional de las y los Compositores el 29 de septiembre, que es el día del natalicio del Cuchi. Nosotros llevamos adentro esta música, son músicas que vienen de la cuna, ¿no? Formamos un grupo de investigación para develar más allá del fenómeno musical cuáles son los elementos sociales y culturales contenidos en esta historia tan rica del rock. Todo Cultura, miércoles, 23 horas, por DTV. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer noticiero de las villas, asentamientos, los barrios populares. En Santa Fe creo que no fuimos ajenos de una realidad nacional muy dura que nos tocó vivir a todos. La palabra esencial era muy importante y estaba asociada siempre a la sanidad, a la salud, a la seguridad, y nosotros veíamos que había muchos esenciales en los barrios que quizás no estaban visibilizados. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo con mucha más fe en que la sociedad vea o se vea representada por los actores antes que tal vez los actores lleven sus propias ideas a esa mesa. Hay que sentarse, hay realidades internacionales urgentes que hay que atender, hay que generar una representación argentina como país afuera, hay que mandar a la selección nacional afuera. Es muy apresurado empezar a debatir hoy cuando no tenemos todavía los resultados. Las elecciones se tienen que dar. Creo que los hechos concretos dirán seguramente cómo se puede avanzar. Creo que es un espacio donde bueno, la política debe estar a la altura de las circunstancias para plantear temas no solamente que interesan al gobierno, sino que también interesen a todos los ciudadanos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Ay, nos quedó rápido el corte, muy chiquito, muy chiquito el corte. Bueno,
nos componemos un poco en mi último día de trabajo aquí, por eso vengo de despedida en despedida, pero los tengo a los diputados ahí, los tengo. Germán, gracias por tantas veces que te hemos llamado y tantas veces que has salido al aire. Sos de los diputados de la Nación que da cuenta de su trabajo, da cuenta con argumentos de sus cosas y no todos son así. Me encantaría que lo fueran. El canal está a favor y a disposición, pero por eso quería hacer la diferencia con los que sí estuvieron al pie del cañón y tanto Lena, que sacamos antes, como vos, bueno, lo han estado, junto a unos cuantos, oposición, oficialismo, no importa del partido, pero han estado. Pocos para mi gusto, pero han estado. Gracias. No, gracias a vos. Realmente me estoy enterando ahora que dejás el canal. Espero que sea siempre para bien. Siempre es un gusto. Aparte salimos mucho en este tiempo de pandemia. Te quiero comunicar que el más grande de mis hijos se vacunó hoy, digamos, ¿no? Vos que conocés. Siempre hablamos del Alejo y es injusto porque tenés otros, ¿viste? Claro, el Alejo es el más ruidoso, ¿no? Pero Tomás es el más grande y se vacunó hoy, digamos, así que bueno, estamos esperando que le llegue el turno al más chico, digamos, ¿no? Pero bueno, te lo comento porque en algún lugar en el tiempo de pandemia estaba todo medio mezclado, ¿no? La tarea nuestra con la vida doméstica y el ver a los chicos y todo eso, y bueno, acá estamos. Pero bueno, me parece muy bien y gracias por por decirlo. Que sea para bien tu tiempo, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, es para bien. Pero antes de despedirte tenemos un par de preguntitas más para hacerte. Veo que en el último, se me fue la página ahora. A ver, chicas, porque quiero encontrar bien el proyecto del diputado, si le pregunto en forma concreta, nos pregunten si quieren antes de despedirnos, porque vamos a hablar de la sesión con el diputado, que no hablamos de los demás temas. No, yo le quería preguntar respecto a la sesión, que tuvo muchos temas de consenso, sin embargo, el arranque de la sesión fue no conflictivo, pero digo, muchos cruces, muchos pedidos de cuestiones de privilegio, no, de tratar de incluir proyectos como ficha limpia, bueno, además. ¿Eso cree que es netamente electoral? ¿Y qué piensa que puede pasar después de esta elección? Digo, si se va a retomar un ritmo de actividad diferente. ¿O se va a profundizar esto, capaz? Vos sabés que, independientemente de que hace 2 años que soy diputado, estoy vinculando al trabajo parlamentario el año 2005, ¿no? Y eso que vos estás diciendo, que la utilización con un sentido bastante amplio de las herramientas, como el pedido de hartamiento, la inclusión de algún tema en el orden del día, o las cuestiones de privilegio. Bueno, yo creo que se están utilizando en forma absolutamente incorrecta, ¿no? Entiendo la lógica de la política, que si uno dice, tengo una sesión especial convocada por uno de los bloques, donde más allá de que en esta sesión hubo consenso, en general las sesiones especiales son por pedido y por impulso de alguno del bloque parlamentario, el otro bloque diga, che, ¿cómo hago para meter alguna pincelada política en el temario, ¿no? Y ahí nace la necesidad de utilizar esas herramientas. Pero realmente las estamos desvirtuando, y hablo en plural, ¿no? Las estamos desvirtuando. Ya pasó en parte cuando Emilio Monzó era presidente de la Cámara y a nosotros nos tocaba hacer oposición, y ahora claramente está volviendo a pasar. Yo creo que nos obliga a ir pensando también desde el punto de vista reglamentario cómo canalizo esta inquietud de que la oposición política diga lo que quiere decir, pero no tergiversando el sentido de las herramientas reglamentarias que están para otra cosa. Yo realmente estoy dispuesto a que lo podamos discutir, porque también entiendo, porque nadie es eterno en estas cosas, y hoy somos oficialismo y hoy en otro momento podemos ser oposición, o hoy somos primera minoría y en otro momento quizá no lo seamos, que tiene que existir una válvula de escape para que la oposición pueda decir lo que quiere decir en un ámbito como el Parlamento. Ahora, si para decir lo que quiere decir hacemos añicos las herramientas que me prevé el reglamento, me parece que estamos en un problema. Yo creo que eso hay que modificarlo, claramente hay que buscarle una situación a eso. Como también te digo, el otro día tuvimos una cantidad de horas exclusivamente hablando de esos temas y después llegamos a temas como alivio fiscal, a tratarlo a las 7, 8 de la mañana,
que son temas que por suerte venían muy acordados, pero vos sabés perfectamente que los temas fiscales uno no los puede tratar, no sé si dormido, pero mal dormido, ¿no? Uno tiene que estar muy atento a las cosas que pasan en ese momento. Y la dinámica que están teniendo nuestras sesiones no me da la sensación de que ayuden para eso. Son sesiones muy largas, con un montón de horas dedicadas a debates políticos que no tienen que ver con el temario específico de la sesión, y a mí me parece que hay que buscarle una vuelta, ¿no? Hay que tratar de encontrarle una canalización distinta para que aprovechemos más las sesiones. Bueno, estás en modernización parlamentaria, en la Comisión de Modernización. Pero, qué bueno, mejor que esa comisión que la pueda tratar. Si se han puesto pantallas LED en el edificio que tiene más de 200 años, vamos a poder tener una sesión un poco más ágil y que no lleguen justamente a votar, ni que hablar, hay algunos que no estaban. No, pero Karin, te digo otra cosa que yo pienso, se lo he dicho a la autoridad de mi bloque y en algún momento la vamos a canalizar. Después están los tiempos electorales que no son fáciles para poder discutir estas cosas, ¿no? Lógico. Pero, a ver, nosotros hoy estamos en un contexto de flexibilización de los protocolos sanitarios en el recinto, producto que estamos en otra etapa de la pandemia, sin lugar a dudas. Pero para mí eliminar de un plumazo la posibilidad de sesiones remotas o de reuniones remotas de comisión me parece francamente un error, porque hemos demostrado que es una herramienta potente que me permite mejorar la calidad parlamentaria. ¿Pero había gente en contra del oficialismo? ¿Hay gente en contra de esto o es la oposición que quiere toda la presencialidad? Porque hay gente de la oposición que yo le preguntaba de las comisiones y me decían que estaban a favor de seguir las comisiones en formato virtual. Bueno, pero después hay algunas especulaciones políticas, como siempre puede llegar a verlo. Pero también hay una cosa media romántica, ¿no? Esta cosa de que lo parlamentario tiene que ser sí o sí presencial. Y en otro caso, somos culposos los diputados y las diputadas. Porque ¿qué es lo que se presta? Que si hacemos una reunión de comisión remota, nos digan por qué no están dentro de la Cámara de Diputados. Y realmente te lleva igual o más tiempo hacerlo de otro lugar. Yo no estoy diciendo que sea todo remoto, estoy diciendo no privarnos de la herramienta tecnológica para mejorar la tarea de las comisiones. En algunos casos hasta te diría, Karin, por enfermedad. Yo creo que lo hablé en un programa con vos, allá lejos y hace mucho, donde yo decía, nosotros a la compañera Carolina Gagliar la tuvimos de un embarazo prácticamente de 8 meses y medio, sentada en el recinto en diciembre del año 2019 a punto de parir. El otro día lo vi a la criatura, tiene 17 meses, ya estuvo en el recinto con nosotros. Pero ¿cómo puedes tener sentada a una persona en ese lugar? Nosotros tuvimos pacientes oncológicos que después de hacerse quimio venían a las sesiones. Y esa persona quiere sesionar, quiere estar presente. ¿Por qué no podemos canalizarlo de otra manera? Pero, diputado... Fíjatelo... Sí. No, perdón que te interrumpa. ¿En qué quedó? Porque cuando había empezado todo el sistema virtual se había hablado justamente de modificar el reglamento, hacer un nuevo reglamento, también abordar este tema de que las sesiones no sean tan extensas, sino que se puedan reanudar quizás al otro día. ¿En qué quedó toda esa discusión? ¿Se fue postergando? No se fue postergando, porque fíjate, había dos alternativas allá cuando empezamos a trabajar en el protocolo de sesiones remotas. Uno, modificar el reglamento. Otro, hacer un reglamento ad hoc, un protocolo que específicamente regule nuestra manera de trabajar en el tiempo de la pandemia. Decidimos el segundo camino, que me parece que fue correcto, porque a nosotros en cada una de las reuniones de labor parlamentaria íbamos haciéndole pequeños retoques a ese protocolo sin la necesidad de hacer una reunión de comisión de peticiones, poderes y reglamentos para modificar el reglamento. O sea, le dimos la flexibilidad necesaria que requería un tiempo donde no nos quedaba del todo claro cómo iba a evolucionar la pandemia. Bueno, ahora estamos en otra etapa, estamos en una etapa que nos permite empezar a hacer un balance de cómo actuamos en este tiempo. Y en el actuar de este tiempo de pandemia, la herramienta tecnológica fue fundamental. Y nosotros hay un montón de temas que vienen, ni siquiera necesitamos dictamen de comisión. El otro día, por ejemplo, volviendo a la sesión, aprobamos sobre tablas el proyecto de ley de entrada y salida de tropas. En una comisión presidida por un diputado radical, por el diputado
Carlos Fernández, yo soy vicepresidente de esa comisión. Ese proyecto podría haber sido tranquilamente tratado en una comisión que sesione en forma remota, porque había acuerdos políticos de todos los bloques por darle dictamen positivo. Y lo podríamos haber hecho. En cambio, lo que hicimos, chau, funcionamiento remoto, solamente funcionamiento presencial. Y en algunos casos eso te genera un problema. Entonces, yo creo que tenemos que habituarnos a que en este tiempo el reglamento pueda ir teniendo incorporaciones más sistemáticas. Es muy difícil porque se requiere mucho debate y una mayoría muy importante poder modificar el reglamento. Tenemos que tratar de aprovechar para poder hacerle los retoques que hagan falta para que en algunos casos la bimodalidad pueda estar al alcance de la mano. El otro día se reivindicaba etiquetado frontal. Se decían, hicimos, creo que fueron 5 reuniones de comisión con 40 expositores. Y lo hicimos en pandemia. Total. Y lo hicimos en pandemia cuando no se podía viajar. Y eso lo pudimos hacer por el funcionamiento remoto. Ahora, si mañana nosotros empezamos a discutir otra cosa, fíjate el proyecto que ayer se presentó sobre el tema de los envases. Imagínate ese tema discutido federalmente con estas herramientas, con las herramientas remotas, y pudiendo hacer audiencias públicas en toda la Argentina. Es mucho más valioso que andar consiguiendo pasajes para que la gente viaje a Capital, hacerlo en Buenos Aires, que la gente aparte se tiene que quedar a dormir, se tiene que comer ahí, cuando tranquilamente ese aporte lo podemos hacer a distancia. Entonces tenemos que empezar a compatibilizar los dos sistemas y yo creo que en algunos casos tenemos que ser menos pijoteros desde el punto de vista político, o sea, más amplio, más generoso, y al mismo tiempo está todo bien con las tradiciones, pero también las tradiciones están para irse algunas ayornándose en la medida que se pueda, ¿no? Muy bien, ha dicho el diputado Germán Martínez, así, concreto, y está muy bien que lo destaques el trabajo parlamentario, y ahí sí que creo que no puede haber una grieta de nada. Porque el día de mañana oposición es oficialismo, oficialismo oposición, nuevos partidos y todos en el sentido de cómo estamos trabajando y qué nos demostró la pandemia. Mirá la ley que acaba de salir. Pero siempre la hay, Karin, pero siempre hay el cálculo político. A ver, a nosotros el funcionamiento remoto nos permitió contar con... Hubo tantísimas sesiones con 254 presentes, donde prácticamente, excepto el Vasco de Mendiguren y alguno más, estábamos todos presentes, ¿no? Digo porque él tiene una licencia de larga duración, digamos, en el Congreso, porque está ocupando otra función en el vice. Pero digo, en términos generales nos permitía presencia casi 100% con la modalidad remota. Eso, para los que hace mucho tiempo venimos en esto, sabemos que no es tan común conseguirlo con las sesiones presenciales. Correcto. Porque empiezan a imperar otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa si hacemos que las dos cosas puedan ser posibles en determinadas circunstancias y con determinadas mayorías? O para determinados temas. Digo, bueno, me parece que podría ser interesante el ejercicio, y si no funciona, habrá que modificar y volver a otro esquema. Pero digo, a veces creo que somos un poco rígidos, ¿no? Está perfecto. Y deberíamos ser más flexibles en estas cosas. Está perfecto. Y un tema que se hablará. Contrato de trabajo, ley 20.744. Modificaciones sobre principio de progresividad y no regresividad en derechos laborales. Traducción, diputado. Último proyecto entrado. Muy fácil. Para mí y para mi compañera diputada Patricia Munier, con quien presentamos ese proyecto, los derechos laborales son derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que, a partir de los tratados internacionales, no pueden ir para atrás, no pueden involucionar. Por eso se llama que los derechos humanos son progresivos y nunca pueden ser reversibles, nunca puedes ir para atrás. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en ese proyecto? Estamos modificando la ley de contrato de trabajo, diciendo que los derechos laborales se tienen que garantizar la progresividad y la no reversibilidad. ¿Qué implica eso? Que el que quiera ir para atrás en derechos laborales, léase eliminar las indemnizaciones, por ejemplo, no lo podrá hacer porque es ir para atrás en el derecho laboral vigente, y por lo tanto puede ser claramente
imputado de inconstitucional, habida cuenta de lo que yo te estaba diciendo. Bien. Eso es lo que busca eso. Lo que busca es que haya algo que hoy se puede inferir a partir de la vinculación de nuestra Constitución con los tratados internacionales. Lo que yo estoy queriendo hacer es ponerlo directo en la ley de contrato de trabajo, para que todo aquel que quiera tocar la ley de contrato de trabajo para volver para atrás, hacer un derecho laboral, haya un artículo que le diga no podés. No podés. Porque en los derechos laborales siempre se tiene que ir para adelante y no se puede ir para atrás. Siempre tiene que ser progresivos y no tiene que ser... Las modalidades con lo que hablábamos recién, Germán, que la vida cambia y las formas de trabajar cambian, aún con eso, porque hay derechos que hoy se ven como muy fijos, pero que podrían llegar a cambiarse modificándose. A ver, uno dice, lo primero que se te ocurre es lo de indemnización, obviamente, porque es lo que está entrando, es lo que está queriendo la oposición, cambiar el sistema, no flexibilizarlo, porque esa es la maldita palabra que todo el mundo se quiere separar de ahí. Pero aún eso, aún con esta ley vendría a proteger lo que ya está ganado. Y para cambiar eso, complejo entonces, para cambiar los derechos adquiridos. Cuando nosotros trabajamos el proyecto de teletrabajo en la Cámara de Diputados, garantizamos la vigencia de la totalidad de los derechos que nos daba la normativa laboral. Inclusive, vos acordate que fue un debate fuerte y que costó mucho reglamentarlo. Inclusive muchos nos criticaron porque la reglamentación fue lenta, ¿te acordás? ¿Es verdad? Digamos, ¿no? Entonces, lo habían sacado bastante eso, claro, había sido bastante complicado. Diputados, compañeros nuestros, vinculados al movimiento obrero, decían, che, ¿qué pasa que va tan lenta la reglamentación del teletrabajo? Digamos, ¿no? Pero el solo hecho de existir una norma, aunque faltaba la reglamentación, le dio a los trabajadores que eran enviados a esa modalidad, le dio una herramienta para defender sus derechos. Aunque no estaba reglamentado, había posibilidad de defender tus derechos en función de que exista esa normativa. Bien. Bueno, nosotros ahora, ya saliendo de pandemia, lo que no queremos es que algunos, con alguna idea exótica, pretendan ir para atrás en derechos laborales que significaron conquistas importantes para el pueblo argentino, y para eso garantizar que esos derechos no son más ni menos que parte del bagaje de derechos humanos que tenemos los ciudadanos argentinos. Clarísimo. Gracias, Germán. Un placer haberte conocido. No, gracias a ustedes. Éxitos en tus proyectos. Gracias. Y que tengan todos un lindo fin de semana. Nos estamos viendo en alguna otra entrevista por alguna otra pantalla. Te agradezco. Un beso. Acá estamos. Pedí a producción el teléfono, no tengo ningún problema. Claro que sí. Ya los voy a molestar a los chicos. Gracias, Germán. Que sigas muy bien. Hasta luego. Chau, Santa Fe. Chau, Santa Fe también, por ahora. Columna de Haas, que tiene que ver con un proyecto de ley suba del mínimo no imponible de bienes personales que se está haciendo realidad. Sí, es un proyecto muy simple y muy concreto, que se trató ayer en la Cámara Alta, en el Senado, se aprobó muy rápido también. Es un proyecto que la semana pasada le habían dado dictamen en comisión en el Senado y ayer ya directamente lo aprobaron en el recinto por unanimidad, cosas lindas de la política que se logró por unanimidad. Vamos a ver qué es lo que plantea muy brevemente. Es una iniciativa, ahí tenemos la primera plaquita, del senador Carlos Caserio, que es justamente el presidente. Por lo tanto, Cámara de Origen. Tiene que venir para acá. Es el senador Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado. Bien. Se aprobó por unanimidad en el Senado y debe ser discutido ahora acá, en la Cámara de Diputados, para poder convertirse en ley. Correcto. ¿Qué plantea? Bueno, eleva el mínimo no imponible, que es lo básico, de 2 millones a los 2 millones que están actuales a 6 millones. Bastante más. Bastante ¿Cumple más. con la cuestión de inflación? Sí, en realidad hicieron un cálculo que tuvo que ver también la oficina de presupuesto porque ¿qué pasó con este proyecto? El proyecto de Caserio en verdad planteaba objetivos más ambiciosos, que era elevar el mínimo no imponible a 8 millones. Bueno, no fue posible, ahí lo tenemos, no fue posible porque ahí el Ministerio de Economía levantó el teléfono y dijo, muchachos, vamos a ver estos números porque el impacto fiscal y hay que verlo. Después la Oficina de Presupuesto del Congreso lo calculó en 40 y pico mil de millones el impacto si hubiese sido con 43.000.
43.000 millones, sí tenía, se elevaba a 8 millones. Pero bueno, finalmente ahora va a ser un poquito menos, por esto que se retocó en el mismo recinto, porque ya cuando se había dictaminado con 8 millones. Bueno, en el recinto quedó modificado y se eleva el mínimo no imponible de 2 millones actuales a 6 millones. En el caso de las casas que son habitación, es decir, donde se vive, se eleva de 18 millones, que es el actual, a 30 millones. También acá hubo una baja porque el proyecto inicial de Caserio planteaba 50 millones. Bueno, se redujo a 30 millones. En ese caso, perdón, Jas, Sí. en ese caso el propio Caserio reconoció que ahí sí no, Era no muy se alto. contempla la inflación. En el caso En de el casa caso, habitación, sí, en el caso no le no. gana. Y lo que sí plantea este proyecto, que varios quedaron conformes con eso, es que la actualización va a ser automática en diciembre de cada año. La oposición dijo que resultaba insuficiente. Bueno, estamos en campaña, también no todo es tan perfecto, pero terminó aprobando por unanimidad este proyecto que ya tiene media sanción, así que ahora para convertirse en ley tiene que pasar por acá, por la Cámara de Diputados. Bien, perfecto. Entonces, ¿crees que va a ser antes de fin de año? Creemos que sí, tal vez después de las elecciones. Sí, porque acá no hay claro. planes, ¿no? de actividad por ahí antes de la elección, al menos de sesión, pero después debería ser un proyecto que si se trató con unanimidad en el Senado, acá Sí, pasa debería enseguida. pasar lo La mismo. próxima sesión ya está, cosa de que haya un alivio también en el caso de los bienes personales y se pueda, bueno, que 2 millones de pesos realmente era un valor Actual, muy sí. ínfimo de acuerdo a cómo está subiendo todo con la inflación Eso es lo que enorme plantearon que tenemos. ayer y coincidieron todos. Cualquier persona que tiene un departamento, un auto. un departamento, ya una familia que tiene Ya está. un departamento tiene que pagarlo. y Bienes dijeron, personales, claro. Sí, Bueno, es así el también espíritu lo de este impuesto. Lo que decía el senador Caserio es que muchas de las personas que ingresan o que tienen que ingresar a pagarlo no saben, lo desconocen. Claro. Y acumulan deuda. Y acumulan deuda. Claro. Exacto. Porque realmente ni piensan que por eso que deberían estar tienen que pagar pagando. bienes personales. Exacto, exactamente. Está muy bien esto, por lo tanto, metete en la FIP. Métete, porque si no, lío. Hubo una bicameral hoy, exactamente. Y yo me entero gracias a las plumas de estas criaturas que tengo aquí cuando leo las notas de los respectivos medios, que tiene que ver con derechos frente a una crianza comunitaria. Los chicos de hogares, los chicos que se crían en hogares o en otros lugares. Y es muy interesante, yo no lo sabía, los chicos y chicas de la Argentina en general viven con sus padres. Uno puede decir, ¿no? A ver, según la nueva encuesta de UNICEF, el 60% de los chicos vive con los padres. Habría que ver estos números cómo fueron tomados en todo el país. El 30% con la madre, un 3% con el padre. Algún día vamos a equilibrar. Hoy yo sé que muchos padres separados, nada que ver, que los fines de semana no, días de semana y comparten como corresponde, pero está muy lejos estos números de esa igualdad. 3% con el padre, queda un 7% que aquí no dice, pero interesante esta bicameral. Sí, hubo varios expositores, se aprovechó también que las legisladoras no estaban presentes, tanto porque la bicameral la integran tanto diputadas como senadoras, y bueno, hubo varios invitados, fue una reunión larga en la que, como vos bien decís, Karin, se habló de lo que es la crianza comunitaria, un concepto al que quizás no estamos muy familiarizados exactamente, pero sí, son todas estas instancias que la diputada Claudia Bernazza está también detrás un poco de esto, incluso presentó un proyecto de ley que tiene que ver con la temática, lo que ella plantea como todas las experiencias que hay en el medio de un niño que vive con su familia o con uno de sus dos padres, a un niño que es dado en adopción, bueno, pero en ese medio no solo están los hogares, sino también un montón... Familias de tránsito. Exactamente, de lugares centros en los que comunitarios. trabajan muchas personas, que algunos son especialistas y otros voluntarios, Sí. Y también, por ejemplo, expuso un cura villero, así que, bueno, sí, es todo un ambiente que lo que se habla... Fue una primera aproximación, ¿no?, de conocer estas realidades también y de escuchar los testimonios, pero lo que se habla es que falta legislación, quizás, ¿no?, para reconocer ciertas figuras o beneficios o protección que hay que darle a estos lugares y a estas personas que trabajan con los niños, ¿no?
Así que bueno, estuvo bastante interesante en ese sentido y se desarrolló aquí en el anexo de forma presencial. Bofa, de hecho, a mí me resonaba esta cuestión y claro, un programa nacional llamado Primeros Años, ahí, el gobierno nacional lo impone, fortalecen las prácticas de crianza a familias con bebés de 0 a 4 años. Y a personas gestantes en situación de vulnerabilidad social. ¿Esto no vino junto con la la interrupción voluntaria del embarazo? ¿A eso te referís? ¿Al programa 1000 días? Sí. No, pero no, es otra cosa. Es otra cosa. No, es otra porque cosa. Era para porque embarazos también vulnerables. Claro. También es ayuda. Claro, para embarazos. Ok. No, bueno, aquí familias con bebés, niños y niñas de 0 a 4, personas gestantes en vulnerabilidad social, a través del acompañamiento y de experiencias compartidas en espacios comunitarios que promueven el desarrollo infantil integral. O sea, hay iniciativas, pero está faltando una mirada legislativa a este tipo de crianza también, ¿no? Bueno, es interesante que lo puedan hacer. Escuchaba al representante del hogar, Juan 23, que decimos, nos consideramos una auténtica alternativa de crianza. Somos una organización de la comunidad, un espacio proveedor de identidad. Hay que verlos, ¿no? Cómo trabajan esos hogares. Yo he tenido la oportunidad hace muchísimos años de conocer uno y es una situación de altísima sensibilidad de las personas encargadas de criar a estos chicos que llegan a un hogar en situación extrema de abandono. Yo en lo personal conozco un hogar que tiene todos niños, acoge todos niños y adolescentes que tienen problemas, digamos, de separación de sus padres por una causa judicial. Sí, sí, entonces, claro, que en general están allí por a veces eso. Tienen visitas de los padres y ahí es todo un tema, ¿no? Exacto. Cuando se van los padres. Exacto. Y ahí está la figura del voluntario, del trabajador de ese hogar, que hace lo que puede, porque algunos no están capacitados quizás, otros sí. Obviamente hay trabajadores sociales siempre en los hogares, pero sí, la verdad que es muy complejo y no se habla y no está sobre la agenda muchas veces. No, para nada. Habría que empezar a difundir el trabajo de esta gente y difundir cómo son, qué les pasa a los chicos que estuvieron toda una vida allí, tal vez con sus padres vivos o presos o en situación de imposibilidad, que el juez dice no se puede criar así. Siempre priorizan la familia de origen, pero muchas veces imposible que los tengan, que los sostengan. Por lo tanto, habría que empezar. Bueno, para eso estamos, ¿no? A difundir este tipo de cuestiones. Mostrar y divulgar la defensa de los derechos a través de la comunicación, decía la senadora María Eugenia Duré, en esta bicameral, ¿no? Bicameral justamente senadores y diputados. Así que sí, bien, la escucha sobre todo, ¿no? Que no se los escucha. ¿Dónde están? No los vemos. No los vemos a quienes todo se un crían trabajo en esas invisible, condiciones. ¿no? Que hay. Tanto de organizaciones sociales como de iglesias y también, bueno, obviamente de los hogares. Pero hay hogares que, por ejemplo, no están sostenidos específicamente por el Estado, ¿no? No. Entonces... No, todo en donaciones, no sé cómo hacen las fundaciones. Siempre digo, las ONG, fundaciones en este país, aquellas armadas como corresponde, sostienen, ya han sostenido este país de una manera increíble. Están esperando hacer una reunión por Zoom con los jóvenes. Bueno, esperemos, ahí van a meter el Zoom. Queremos que lo sigan haciendo acá con el Sí, en el diputado Senado Germán. se sigue haciendo el Zoom. Sí. Para las ¿no? comisiones. Para las comisiones con reuniones informativas, lo siguen usando. Informativas está habilitado en el reglamento. Ah, Para bien. informativas, Bien. no para dictaminar ni nada. Bueno, hay una mirada conjunta, más allá de las diferencias, estoy leyendo lo que escribió la señora. De todo. Bueno, en la ciudad hay muchos organismos, está regulado, pero hay otras realidades. Muchas veces es complicado en algunos lugares más remotos de los centros urbanos, ¿no? ¿Decías, Sí, Meli? lejanos, en el interior. Claro, claro. Así que bueno, sabe que la Cámara de Diputados se está abocando a este tema en la situación de los chicos que están viviendo en centros comunitarios o en hogares y que pocas veces son escuchados y vistos para que salgan de allí y puedan tener un paso a la sociedad en que les abra los brazos, en definitiva, y no los juzgue o los prejuzgue o los mire diferente. Bueno, Paola Bespecián, del Frente de Todos, la diputada que es la presidenta de la Comisión Bicameral de Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, decía esto con respecto a este tema.
Nosotros lo que buscamos, ¿por qué el tema de empezar a decir que esto es una construcción? Porque claramente nosotros tenemos una normativa y tenemos que en esto buscar que esta normativa sea aplicable a la realidad que estamos viviendo. Las infancias son cambiantes, la realidad de nuestro país es muy distinto. Es distinto acá en la capital que en Jujuy, que en Tierra del Fuego, mi provincia en Santa Cruz, donde lo que buscamos es que no solamente sea el Estado o la familia, sino también que a veces se dan en la dinámica de nuestros territorios respuestas que tienen que ver con las comunitarias a través de las organizaciones sociales o de las comunidades. La verdad que nosotros siempre hablábamos técnicamente de dispositivos familiares, dispositivos institucionales. Claramente tuvimos 100 años un patronato y después de 100 años reconstruir un sistema de protección de derechos implica revisar muchos roles. Nosotros creemos que no hay una forma de crianza solamente y que a veces no solamente tiene que ver con esta crianza basada en la familia modular o la familia que nosotros siempre teníamos incorporado, que era mamá, papá y los niños y el Estado. Nosotros, por supuesto, vamos a que cada vez niños estén menos bajo la responsabilidad de grandes instituciones del Estado. Lo que hay que buscar es respuestas en cada una de las realidades, en cada uno de los territorios, donde juegan otros actores que a veces no se tienen en cuenta en la cuidado y en las crianzas, que sean respetuosas de los derechos de los niños y hay que incorporarlo como mecanismo de funcionamiento. Hay mucho para transitar, hay muchos retos, hay muchos desafíos, hay muchas cuestiones a revisar de lo normativo, pero también de la aplicabilidad de las políticas públicas. Claro que sí, mirá, y alguien que está en contacto muy directo, decía la diputada. María Agustina Iafola del Hogar Padre Cajade dijo: llevamos 37 años trabajando por las infancias postergadas, se construyeron emprendimientos productivos, nuestro medio de comunicación para los jóvenes, hacemos un trabajo atacando las causas, generando políticas públicas y estrategias comunitarias. La crianza comunitaria tiene el plus de ternura, como ese modo de hacer y generar lazos como categoría personal y política en términos de transformar la realidad. En las culturas antiguas no había un padre, una madre y ahí solito con los niños, había una comunidad. Y los hijos que nacían eran hijos de todos. Es interesante. Después vino la modernidad y la separación, la propiedad privada, ideas de libertad. Y ya sabemos lo que vino. Y quedamos muy solos muchas veces, y cuando esto era tal vez lo más natural. Vamos a la diputada Jimena López, que también habló sobre este tema. Trabajamos específicamente con organizaciones que están en las comunidades, que proponen un modelo alternativo al convencional, al pensado por el Estado, de crianza de niños, niñas y adolescentes que presenten algún nivel de vulnerabilidad, que tiene que ver con la crianza comunitaria. Y me parece que escuchar las experiencias de chicos y de chicas que han vivido en estos hogares desde muy chicos, que lograron transformarse en profesionales, que hoy inclusive están a cargo de estas experiencias, me parece que es interesante para poder empezar a trabajar en una modificación del plexo normativo de las infancias en la Argentina y por ahí en algún momento en provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un montón de casas en lo que es provincia de Buenos Aires, al menos que son las que yo más conozco, en donde en general hay un matrimonio o cuidadores puestos a cargo de, obviamente, chicos y chicas que circulan por esa casa sin perder la referencia de la comunidad de la que vienen. Entonces, en general, por ahí pasan periodos que pueden ser de 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y se trabaja todo un proyecto de vida que no tiene que ver con un egreso a los 18 años, sino que siempre hay un enlace porque se trabaja como si fuese un formato familiar. La idea es que haya una familiaridad con el chico, con la chica, y que obviamente no quede solamente en cumplir con las obligaciones de alimento, ir a la escuela, sino que hoy una de las personas lo explicaba muy bien, el hecho de el derecho a una familia, a una familiaridad. Bueno, este tipo de experiencias, de instituciones, trabajan sobre esos objetivos. Y pasan muchos chicos ahí y en general no se pierde el vínculo con la familia de origen o la familia extendida. A veces por la situación de los padres no se puede mantener ese vínculo, pero igualmente se permite el vínculo con la familia extendida. O sea, el nene con no queda abuelos, en algún punto con tíos, desarraigado de claro. Claro, sí, no queda desarraigado de su identidad. Y se preserva mucho el vínculo entre hermanos o hermanas. Perfecto. La idea es que de haber una adopción vayan todos juntos, de sostener una convivencia sea con todos los hermanitos, sobre todo para no deteriorar más esa subjetividad que está tan vulnerable, ¿no?
Bueno, buenísimo, un gran tema que se va a seguir tratando y fue la primera reunión, ya veremos cómo avanza esta bicameral. Y hablando de juventudes y niños, niñas, juventudes en realidad, son más adolescentes jóvenes de los que vamos a hablar ahora, nuevo proyecto, Meli. Sí, Karin, como decíamos al principio del programa, hubo una sesión ayer en la Cámara del Senado y varios de los proyectos que se tratan en el Senado luego tienen su giro para ser tratados aquí en la Cámara de Diputados. Y una de esas iniciativas es una Ley Nacional de Juventudes. Ley Nacional de Juventudes que en el año 2015 había tenido media sanción de la Cámara de Diputados, pero cuando pasó al Senado perdió estado parlamentario porque no se trató, en el medio hubo un recambio de gobierno y finalmente esa ley cayó y hoy vuelve a tener una media sanción. Este proyecto se aprobó ayer, como decíamos, por unanimidad con 44 votos afirmativos. La autora del proyecto es la senadora Eugenia Catalfamo, ella es senadora por la provincia de San Luis y una de las más jóvenes también en la Cámara de Senadores. Ingresó cuando tenía solo 30 años, así que sí, desde ese momento que asumió en su banca estuvo detrás de este proyecto, impulsándolo y finalmente, después de tener dictamen en comisiones, se llevó ayer al recinto, se trató sobre tablas, no estaba en el temario, fue el último tema en tocarse, pero bueno, finalmente tuvo unanimidad. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Promover el desarrollo integral de las y los jóvenes de 18 a 29 años y su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad. Lo que hace básicamente el proyecto, que tiene 61 artículos, es establecer toda una lista de derechos que tienen los jóvenes, todos residentes en el país, sin distinción de nada, de raza, de género, de ideología política, sin distinción para todos y todas, toda una serie de derechos y todas las obligaciones que tiene el Estado. Un poco lo que hace es dar un marco normativo justamente a este sector de la población que quizás no hay una legislación al respecto, porque por ejemplo, como recién estábamos hablando de la bicameral del niño, los niños tienen una ley que se llama Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la 26.061, que es justamente de donde salió la figura del defensor del niño. Claro. Entonces, los niños, por ejemplo, tienen esa ley, pero para los jóvenes no hay quizás un marco legal y bueno, lo que se busca es justamente esto. Pero ¿qué más es lo que dispone el proyecto? La creación de 3 organismos de promoción de las juventudes. Hay uno que actualmente existe, pero ¿qué pasa con estos organismos? Quizás no están tan jerarquizados, ¿no? Y con esta ley lo que se va a hacer es, bueno, justamente que tengan una estructura, que se definan bien sus funciones y serían la Secretaría Nacional de las Juventudes, el Instituto Nacional de las Juventudes y el Consejo Federal, que ahí en el Consejo Federal, por supuesto, debe haber representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sucede con el Consejo Federal de Educación o el Consejo Federal de Salud, ¿no? Son esos espacios y esos ámbitos donde se escuchan las voces de todo el país. Bueno, el corazón del proyecto en sí que hace es otorgarle presupuesto a estos organismos. Y acá digo el corazón del proyecto porque sin inversión, sin fondos, no se pueden hacer las políticas públicas. Exacto. Entonces, acá es donde había quizás un punto con la oposición que estaba un poco reacia a este tema por cómo se había tratado el tema del costo fiscal. Y la defensora de este proyecto, su autora, la senadora Catalfamo, decía que no se ha visto esto como un costo, sino como una inversión que se hace. Bueno, lo que establece la cifra es un 0,02% en el presupuesto nacional a ser destinado a estas políticas, un piso mínimo. Obviamente se podrá incrementar, pero sí o sí tiene que estar esa cifra. ¿Qué entendiste vos, Meli? ¿Para qué necesitaríamos una ley de jóvenes concretamente? Bueno, lo que se habla concretamente es que los jóvenes ya no alcanza con darles un subsidio, con darles un cursito para garantizarles sus derechos a educación, a trabajo, ¿no? A generar
nada, esta convicción, ¿no?, de quedarse, de plantarse en el país, y que son necesarias políticas públicas más transversales, más profundas, ¿no? Así como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con género empezó no siendo un ministerio, pero hoy llegó a ser un ministerio. Bueno, así también que con las políticas que son destinadas puntualmente a los jóvenes se vaya instalando en el tiempo esta idea de que son la generación futura, son los que van a seguirnos a todos nosotros, y necesitan realmente de la atención del Estado. Ahí me sale, no me sale la uva en este. Yo digo, ordenemos la economía y no se va a querer ir nadie del país. Básicamente sería fantástico poder tener, se van, se preparan y vuelven. Es como una idea, ¿no? Porque ya cuando terminás el colegio, ya te haces grande, al menos en mi visión. Por lo tanto, hay un montón de leyes que este país tiene de resguardo para los más vulnerables, porque de hecho se entiende, pero así una cosa tan general no pueden llegar a entenderla. Por ahí, el día de mañana, cuando hable con algún diputado que la defienda, o senador, ya voy a poder entenderla mejor. Pero es compleja de poder bancar una situación que ya tenemos. Si bancamos los hospitales, la salud está garantizada, debería estar garantizada. La universidad, bueno, universidades nacionales, orgullo de la nación. Entonces, a ver, ¿qué otra situación? Más allá de atacar lo vulnerable, que eso ya sabemos, y felicitaciones, y ahí vamos siempre a apoyar. Claro. Pero no se entiende mucho esta cosa más general de... No, por eso es como la ley es bastante declarativa en todos sus primeros artículos, porque, por ejemplo, te habla de los jóvenes tienen derecho a, y un listado enorme, como por ejemplo educación, salud, trabajo, participación política, deporte, acceso a la vivienda. Claro, exactamente. Por eso es como yo te decía al principio, un marco legal primero. Y después, en cuanto a definir bien las funciones de estos organismos, bueno, justamente serán estos organismos los que hay que ver qué políticas públicas van a empezar a idear, ¿no? En la pandemia se había hablado mucho de los jóvenes. ¿Se acuerdan que era como que ahí se especificó, se los diferenció de los chicos, y se hablaba, bueno, de los jóvenes y esas libertades a medias que tienen, ¿no? Porque todavía son grandes para unas cosas y chicos para otras, y se hizo mucho foco en la pandemia en los jóvenes, en el respeto de las reglas, en los daños psicológicos que estaban teniendo de acuerdo a la pandemia, en sus derechos, ¿no? Me parece que por ahí también viene por ese lado del foco que se estuvo poniendo en este último tiempo en este nuevo sector que se miró así como diferente. Claro. Los centennial. Bueno, lo que decían, ahora vamos a leer unos indicadores, pero por ejemplo, una senadora de la oposición, estos indicadores los trajo la senadora Catalfamo, que es del Frente de Todos, pero una senadora de la oposición hablaba de que lleva años, ¿no?, el tema de la atención a los jóvenes, y que no viene del gobierno anterior ni de este gobierno, ¿no?, esa idea que tienen los jóvenes de querer irse del país. Ella hablaba de que un 70% de los jóvenes se quieren ir del país, y que se tienen que hacer cargo todos, ¿no? Y esto mismo justo decía, que ya no alcanza con una beca, sino que hay que mostrar otra perspectiva, ¿no?, de futuro, de un horizonte. Bueno, la senadora Catalfamo hablaba que en Argentina el 48,5% de los jóvenes está en la pobreza, es altísimo, casi un 50%, y la desocupación en esta población es del 19%. Al mismo tiempo, aquellos que sí pueden acceder a un trabajo, hay un 60% de informalidad dentro de los jóvenes. Y solo un 31% termina el secundario, y de ese total un 14% logra terminar los estudios terciarios o universitarios. Así que sí, son cifras que por supuesto alarman, porque como decimos son la generación que viene. Y bueno, veremos cómo se podría implementar una vez que este presupuesto vaya a esos organismos se conformen, ¿no? Y trabajen definitivamente, no sean solamente estructura del Estado. Bien. Aunque ya sabemos que la cuestión de los jóvenes en vulnerabilidad de educativa y de trabajo, se están trabajando en proyectos de ley concretos para ese grupo vulnerable en cuanto a la educación. Bueno, de hecho, trayectorias educativas se acaba de tratar también. También, sí, no. ¿Y cuánto hablamos eso de la vuelta, de volver a traer a muchos a la escuela? Bien. Chicas, me voy.
realmente me voy de este espacio, del canal. Ustedes son representantes de las mujeres, porque son más mayoritarias las mujeres, ¿verdad? De las periodistas parlamentarias, pero hay unos cuantos hombres que me han sostenido de una manera maravillosa. Digo, me han sostenido porque este espacio es simplemente el anclaje que tenemos de bajar la información que se genera arriba, en este caso, producción, y con Gustavo Aulego del otro lado, mi productor ejecutivo durante todo este tiempo. Gracias, Gus. Y ha pasado de todo este año y medio, casi 2, pero lo hemos sabido llevar adelante. Siempre tengo esa sensación. En este caso, dejo este trabajo consciente y decidiendo hacer otras cosas, pero estoy muy agradecida por la sapiencia de mis compañeras y lo que he aprendido de periodismo parlamentario y de vida y de conocer a nuestros legisladores. Es muy necesario este canal y ojalá que pueda cumplir con los objetivos que te delineaste al principio de todo, Darío Naftulewicz. Ahora hablo al gerente. Gracias por llamarme y ojalá que lo puedan abrir y que sean más, que hablen todos los diputados que se pueda y poder enriquecerlo aún más, además de las voces maravillosas que tienen. Técnicos, gracias. Gracias, Marito. Gracias, Sergio. Gustavo, que estaba ahí. Gracias, Maxi, que estás por ahí. Un placer tenerlos del otro lado. Control tengo, espérate, que me había mandado la Eva y en el momento, y acá están, y bueno, ni hablar, están y en sonido, Valen también, Fer, besos los que me ponen aquí. ¿Para qué lo tengo igual, Gus? Ricardo, como asistente de piso. Richard, te conocí hace poco, pero gracias por todo, estás por ahí. Este canal empezó en pandemia. En este nuevo canal, pues ya estaba el canal, esta nueva forma. Y nunca vamos a olvidar quienes trabajamos todos los días en pandemia. Fue muy, muy drástico todo y con mucho temor, pero un temor que se fue canalizando para poder confiar en nosotros en medio de la enfermedad, del dolor y de las cifras y que el país pudiera seguir adelante con el trabajo de uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo. Y la verdad que fue un honor para mí haber pertenecido a este canal. Nos ganamos un premio internacional, el TAL, un orgullo. Espérate, Dante Iluminación, Santi, bueno, ni hablar, Santi Colabelli. Santi, fuiste una estructura al lado de Darío para sostener todo esto. Y se vieron momentos bravos en muchos sentidos. Pero se pudo salir adelante y yo sé que va a mejorar, ojalá que pueda mejorar y mucho todo. Y gracias por todo. ¿Qué maquillaje? Las amo. Vos sabés, Vanessa y, bueno, está Virginia también, y Nati, son y Natacha, claro, son columnas para que cuando llegamos, el tecito, esto también se ocupan los corazones enormes que están también en maquillaje. Producción, vestuario, Marianita y Paula, gracias por todo. Uno hace su casa acá. ¿Qué cosa, Gus? Bueno, Camila, besos. Lamenté mucho no verte hoy. A Eva, que la conocí hace poco. Hay personal estable aquí en el Congreso del canal. Les mando mis cariños también y a todos los que vinimos en esta nueva etapa. Así que, Mati, ¿cómo me voy a olvidar de vos? Dire, beso, pues los tengo acá al final. Marcelo y Matías, mis directores, horas sentados, horas. No es fácil. No es fácil, nada es fácil. Pero lo llevamos adelante, siempre con el respeto que me merece esta cámara, que sé que hay gente del otro lado y que escucha y ve atentamente y para eso estamos ahí. Luchito, un placer. Gracias por esta compu. Me la llevo, no, mentira, no. Es tuya, pero siempre atento para darme y hacerme sentir cómoda. ¿Qué me falta, Gus? ¿Quién? Y Jazmín que se va. Jazmín, decite unas palabras. Dije, ¿qué? Le hablo como a mis hijas. ¿Qué estás haciendo? No, te iba a agregar las chicas de vestuario que me ponen estas cosas tan lindas. Yo brevemente, inmensamente agradecida y de haber aprendido tanto de todos ustedes, así que... Meli, Edu, los conductores que se quedan, Fer Fraquelli, que va a estar en este lugar. Gracias a todos. Un placer haber pertenecido a DTV. Hasta la próxima.